que como les comentaba se refiere a la deuda y el incremento de la justicia financiera. Aquí nos acompañan Maya Colodenco de la Comisión del Jubileo, Daniela Marina Vilar, ministra del Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y Alicia Isabel Maldonado, coordinadora de Deuda por Clima. Y esta sesión va a estar moderada por José Marcelino Fernández, quien es coordinador de Finanzas Verdes en Argentina 1.5. Entonces, José, bienvenido, gracias por estar acá y te doy el paso. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar nuevamente en esta semana hablando sobre la importancia que tiene la de incrementar la acción climática y la de continuar comprometiéndonos en impulsar estos diálogos en torno a las diferentes aristas de la acción climática desde nuestra región. Tal como lo marca o lo marcó Glenda, el propósito que tiene esta sesión es el de poner en discusión este entrecruce entre deuda y justicia financiera y justicia climática en particular. Nos van a acompañar, tal como lo marcó Glenda recién, Maya Kolodenko, eh, que es directora de Global Initiatives Division of South America Vision de la Comisión del Jubileo. Daniela Marina Vilar, ministra de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y Alicia Isabel Maldonado Félix, coordinadora de Deuda por Clima. En este sentido, queremos eh, comenzar con una pregunta disparadora para todas nuestras panelistas, a quienes agradecemos el hecho de haberse sumado a esta nueva semana, y preguntarles sobre los desafíos que enfrentan los países en desarrollo, señalando que estos países cuentan con niveles de endeudamiento muy elevados. ¿Qué acciones o mecanismos pueden contribuir a reducir la carga de la deuda y garantizar un tratamiento adecuado de la deuda para los próximos años? Eh, y cuáles piensan que son las mejores soluciones para eh, afrontar estos desafíos que se refuerzan entre sí, como las crisis de la deuda y la crisis climática. Si les parece, por el orden en el cual pensamos esta sesión, le damos primero lugar a Maya, luego a Daniela y luego a Alicia. Buenísimo, muchas gracias por esta invitación, por organizar este panel y esta actividad muy relevante y oportuno en estos días. Bueno, desde ya que estamos atravesando un momento complejo, una realidad compleja, en particular para los países en desarrollo. Nosotros decimos que el mundo, bueno, obviamente atraviesa una crisis de deuda, pero es una crisis también de desarrollo y una crisis climática, ¿no? Todo junto, es una crisis, digamos, actualmente los países en situación de deuda insostenible no se encuentran realizando defaults o cesaciones de pagos masivos, más bien están defaulteando en su desarrollo en sí mismo. Y esto es una situación que puede hasta generar década perdida, digamos, en la ganancia previa de años anteriores que estos países habían realizado, y la verdad que es, bueno, que es una situación también muy injusta, ¿no? Porque lo que encontramos es que
Hoy en día los gobiernos están gastando más pagando intereses, servicios de la deuda que invirtiendo en salud, educación o acción climática. Es más, 3,3 mil millones de personas hoy viven en países que gastan más en pagar intereses de la deuda que en salud. Entonces, también estas regiones obviamente son los países más vulnerables y estos países tan vulnerables son los que más sufren los impactos del cambio climático y los que menos han contribuido también. O sea, es los países más vulnerables en donde el peso de la deuda eh, tiene más impacto, puesto que esta deuda externa limita el espacio fiscal a los gobiernos para poder invertir y realizar las inversiones necesarias sociales, económicas y ambientales que facilitarían el desarrollo. Claramente, acciones hay que tomar a nivel regional, bueno, nacional, regional y global. Y claramente lo que falla es el sistema financiero internacional. El sistema financiero actual no está diseñado ni funciona para cumplir o servir a las necesidades eh, de las personas más vulnerables de este planeta. Entonces, hay una relación muy cabal entre deuda y crisis climática, esto que decía, esta pérdida, esta elección de los gobiernos actuales y la asfixia, ¿no? El asfixio de la deuda externa en las finanzas que impide que se puedan desarrollar otras inversiones necesarias para el desarrollo. Y en este contexto, quería comentar un poco sobre el reporte del jubileo, la comisión del jubileo, que se compone de más de 30 expertos en deuda y desarrollo, economistas y activistas, digamos, muy expertos, se han juntado bajo el liderazgo en su momento del Papa Francisco y coordinado por el Nobel de Economía Joe Stiglitz y el ex ministro de Economía de Argentina Martín Guzmán en este reporte, el reporte del jubileo, que luego les podré pasar el link ahí en el chat o circular, que la verdad que encuentra un diagnóstico sobre la situación de deuda y desarrollo actual, de esta crisis de deuda y desarrollo, y allí se presentan recomendaciones y sugerencias de cómo solucionar, digamos, de cómo em, trabajar o coordinar acciones conjuntas, tanto a nivel en el corto, mediano y largo plazo, desde alivio de deuda, desde apoyar a los países con deudas insostenibles con iniciativas para alivio de deuda, también para prevenir futuras crisis, promover el desarrollo económico, social y ambiental sostenible. Y básicamente también a largo plazo reformar la arquitectura financiera internacional. Básicamente algunas de las recomendaciones, y me concentro en el área climático, pero hay muchas relacionadas porque parte de las recomendaciones tienen que ver con reformar los organismos internacionales financieros, las instituciones financieras internacionales y multilaterales deben ser reformadas para que sean más democráticas. También los países a su interior deben realizar acciones para gestionar mejor su deuda, mejorar su capacidad para enfrentar esta arquitectura financiera internacional que es injusta. Entonces, algunas de las recomendaciones en esta intersección son y qué podemos trabajar en conjunto como para incrementar el financiamiento climático, movilizar los fondos existentes en las instituciones financieras internacionales, consolidar fondos dispersos en financiamiento climático e trabajar con los instrumentos innovadores. Básicamente, existen mecanismos y dentro de las instituciones financieras internacionales en los que se pueden mejorar, gestionar y en conjunto, y eso es un área donde los países pueden impulsar. Y también existen por ejemplo, dentro del marco del FMI, un instrumento que no está tan explorado, pero que puede contribuir tanto a esta intersección, porque es un instrumento de liquidez, que son los derechos especiales de giro, y a través de de los derechos especiales de giro del FMI se puede proveer liquidez a estos países, que quizás permitiéndole reducir la vulnerabilidad eh, digamos, ayudándolos digamos, a cerrar ese espacio fiscal y poder contribuir a realizar las inversiones necesarias en el desarrollo. Puedo continuar luego, así que dejo aquí la primera parte de la pregunta y con deseos de escuchar a las siguientes panelistas. Muchísimas gracias, Maya. Efectivamente, después tenemos unos minutos ahí para explayarnos en este informe y estamos muy ansiosos por seguir escuchando todos los instrumentos que recomiendan para
paliar estas dobles crisis que se refuerzan mutuamente. Daniela, no sé si puedes dar tu primera perspectiva respecto a esta problemática. Hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. La verdad que todo el Congreso viene siendo súper interesante y este espacio en particular. Bueno, eh, situada desde el sur global, desde una provincia, en un país cuyo presidente es un negacionista de la crisis climática, es el lugar desde donde hablo, y que además tiene una vocación de endeudamiento bastante compleja que estamos padeciendo. Lo primero que nosotros queremos señalar es que el endeudamiento, fundamentalmente con organismos multilaterales, en este caso como el FMI, es para nosotros una herramienta de condicionamiento geopolítico, es decir, te ancla a un determinado espacio de influencia y de alguna manera al mismo tiempo te disciplina en un modelo de desarrollo interno y de inserción en el mundo que impone la potencia creadora. El ciclo para nosotros, digo, para situarnos, el ciclo de endeudamiento de Latinoamérica, perdón, el argentino, pero también el de Latinoamérica en general, comienza de alguna manera luego del Plan Cóndor, esa dictadura que se expandió por varios países de Latinoamérica. Nosotros tuvimos un periodo en nuestro país donde un presidente, Néstor Kirchner, junto con Cristina Fernández de Kirchner, nos desendeudaron, es decir, pagaron al FMI la deuda. Argentina había vuelto a ser un país libre de esa deuda que sometía de alguna manera la soberanía de nuestra patria. Pero luego otro gobierno, como es el de Mauricio Macri, retoma este ciclo de endeudamiento y ahora concluye con que el Tesoro de los Estados Unidos está interviniendo directamente en el mercado de cambios de Argentina. De hecho, ayer se anunció un swap de monedas por 20.000 millones de dólares. Con lo cual, esto es parte de una estrategia que tiene la potencia del norte para nuestra región y entendemos se inscribe en un capítulo más de esta lucha geopolítica que se está dando en el mundo, particularmente con China, ¿no? Nuestro endeudamiento con el FMI además hace que nos convierte en el país más endeudado del mundo con ese organismo, digamos. El 34% de todo el crédito vigente que tiene el organismo es con Argentina, con lo cual nosotros estamos casi 4 veces más endeudados que el segundo país endeudado, que es Ucrania, con lo cual la situación es compleja. Frente a eso, nosotros construimos y queremos construir que es necesaria una nueva arquitectura financiera mundial que se fundamente en el concepto de justicia climática y que además reconozca la crisis de deuda y la crisis climática como dos caras de la misma moneda, porque la realidad es que los países del sur global, que somos los que menos hemos contribuido al calentamiento global, somos en definitiva los más afectados por esos impactos y al mismo tiempo los que enfrentamos mayores restricciones externas para poder financiar nuestra adaptación fundamentalmente y por supuesto luego la transición debido al peso de la deuda. Entonces, vincular la justicia climática con la reforma del sistema financiero internacional, creemos nosotros, además, implica repensar las reglas del sistema, estableciendo, proponemos, o nosotros estamos construyendo al menos esta línea, mecanismos de compensación por tantos años de extractivismo sobre el sur global, por tantos años de expoliación sobre nuestros territorios y nuestras comunidades, por tanto pasivo ambiental que nos quedó, además, de esos años de extractivismo. Y por supuesto también pensar en estos flujos que de alguna manera le permitan a los países como Argentina, países deudores, países del sur global, construir mayor bienestar y no perpetuar esta situación de dependencia a lo largo de los años. Con lo cual pensamos en lo que mencionaba recién Maya, mecanismos, instrumentos como los canjes de deuda por acción climática, canje de deuda por preservación de la naturaleza, la creación de fondos verdes regionales con gobernanza equitativa, eso es importante, con gobernanza equitativa, la redefinición, por ejemplo, del riesgo soberano, incorporando los criterios ambientales y sociales, porque si no también es muy complejo que los fondos de inversión cuando van a ver sus evaluaciones variables de macroeconómica, fiscal y qué sé yo, por supuesto, déficit, reserva, inflación, deuda, etcétera, nos dejan un lugar
complejísimo para acceder a esos créditos o ese financiamiento. Así que bueno, eso como una primera, un primer avance en esta discusión. Está bueno, muchísimas gracias Daniela. También vamos a tener la posibilidad de conocer con mayor profundidad de estos instrumentos e iniciativas que nos comentaba recién y que está desarrollando específicamente en la provincia de Buenos Aires. Alicia, queríamos también darte el espacio para que reacciones ante esta primera pregunta de las posibilidades que tienen los países en desarrollo de alivianar la carga de la deuda para llevar adelante un incremento de su acción climática. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a GEFLAC por la invitación. Bueno, primero precisar que antes de cualquier tratamiento de deuda, la solución primaria que tienen que tomar los países endeudados es auditar dicha deuda. Este es el mecanismo concreto que apoyamos y promovemos desde Deuda por Clima, que digamos el nombre completo sería las auditorías integrales y ciudadanas de la deuda pública. Incluso sostenemos, al igual que otros movimientos aliados, que antes de seguir pagando a ciegas una deuda, se requiere la suspensión del pago, auditar y renegociar. Y para ahondar un poco en lo que son las auditorías, estos son mecanismos mediante los cuales los movimientos sociales se unen para investigar el origen y las condiciones mediante los cuales una deuda fue adquirida. Esto con el fin de identificar deudas ilegítimas, ilegales, odiosas o insostenibles. Por ejemplo, deudas adquiridas mediante corrupción, mediante dictaduras, para reprimir a la población, con militarización, para rescate a bancos privados. Hemos visto casos muy importantes, por ejemplo, con el FOAPRO en México. Y estas son cuestiones ajenas a los intereses de la población. Por lo tanto, y por un concepto de justicia social, no tendrían por qué ser pagadas por la población. Esto requiere también levantar evidencia y hacer un análisis de los contratos y transacciones financieras, pero a la vez, al ser esta una auditoría integral, lo que estamos proponiendo también consiste en hacer una evaluación de cómo una deuda, un préstamo, tuvo un impacto en el territorio. Por ejemplo, si un préstamo del Banco Mundial para construir una mega represa terminó afectando las condiciones de vida y el ecosistema de una comunidad indígena, esto también es evidencia muy valiosa de que una deuda con estas características no debería ser pagada por la población que terminó siendo afectada. La idea es repudiar el pago de deudas que no son de los pueblos, que no son nuestras, y así rechazar el uso del pago de la deuda como un mecanismo de chantaje neocolonial hacia los pueblos del sur. Y esto ya fue hecho en nuestra región, en Ecuador, donde el movimiento indígena, ecologista y feminista se unió en los años 2000, se movilizaron por varios años. Y, por ejemplo, conversando con nuestros aliados en Ecuador, nos comentaban que en esa época la gente en el día a día hablaba sobre la auditoría, era un tema presente en la agenda política. Años de movilización lograron que la auditoría se institucionalice en el 2008, que el gobierno de aquel entonces lo adoptara, lo institucionalizara y se conformara una comisión para hacer la auditoría con participación ciudadana. Y después de más de un año, me parece que fueron 18 meses de investigación de los últimos 30 años de endeudamiento en Ecuador, se identificó la ilegitimidad de miles de millones de dólares en deuda, los cuales posteriormente fueron anulados y se pudieron destinar esos fondos a la garantía de derechos humanos. Y este ejemplo en nuestra región debe servirnos para formar un frente unido contra la deuda, no solo pensar en un país, otro país, porque obviamente eso también nos debilita. Somos claramente una región que estamos ante poderes bien grandes como los Estados Unidos, los de Europa, el norte global, que son acreedores, y también las grandes corporaciones como esto, o el sector privado que también son acreedores de las deudas como BlackRock. Entonces es importante que estos mecanismos que en realidad son un ejercicio de la soberanía, como la auditoría de deuda, pueda ser adoptada por más de un país de forma conjunta, porque así se cuestiona el sistema de la deuda y sus raíces coloniales. Entonces, y bueno, y de esta manera podemos lograr la anulación de la deuda y contar con más recursos disponibles para la justicia climática.
Además, es importante también pensar en auditar antes de aplicar tratamientos como los canjes de deuda, pues estos tienen diversas implicancias negativas para con la soberanía de los pueblos en los territorios donde se va a aplicar el canje. De forma breve, también alertar que estas implicancias negativas son la falta de consulta con la población local, la poca transparencia, la toma de decisiones en manos de entes ajenos a la comunidad, como ONGs internacionales, gobiernos extranjeros o el sector privado, que no reduce significativamente la carga de deuda, es pues, por ende un distractor y una falsa solución a la crisis de deuda, y por lo tanto nos impide invertir adecuadamente en justicia climática. Y por último, pero no menos importante, que legitima las deudas ilegítimas. Antes de cualquier tratamiento hay que auditar y definir si esta deuda es ilegítima, no tiene por qué ser canjeada, tiene que ser auditada, repudiada, renegociada y de esta manera hacer este ejercicio de la soberanía de los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Vamos a tener la posibilidad luego también de avanzar sobre estas propuestas que marcas o marcaste ahí en tu presentación. Volvemos a Maya y tenemos una pregunta específica para vos, Maya, que dice, el reporte de Júbile propone un nuevo enfoque de justicia financiera. ¿Qué medidas concretas permitirían una reestructuración de la deuda en América Latina y que esta reestructuración permita abrir un espacio fiscal para proteger la biodiversidad y una transición justa? Perfecto, muchas gracias. Bueno, algunas de las propuestas del reporte del jubileo las mencioné, pero básicamente, así como comentaba, el informe tiene propuestas de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, algunas de las medidas incluyen instrumentos para proveer alivio de deuda, reducción de la carga de la deuda. Después, a mediano plazo, también se encuentran como acciones importantes, y creo que una de las cosas también fue mencionada recién por mi colega Isabel. Creo que es muy importante la participación ciudadana, incrementar la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de la deuda, fortaleciendo el rol de la sociedad civil y distintos actores en este proceso, y también en particular el del Congreso Nacional y de los, bueno, de los parlamentos. En el caso de Argentina, por ejemplo, existe una ley que implica, la ley Guzmán, que implica que los programas con el FMI tienen que ser pasados por el Congreso. Obviamente, eh, el gobierno quiere circunvalar esa ley, pero la ley existe y la verdad que es parte importante, tendría que estar, digamos, en todos los procesos. También la reforma de las instituciones financieras internacionales es muy importante, la gobernanza, o sea, digamos, la forma en la que hoy funcionan es inadecuada. No, lo único que, incluso en el reporte de Jubileo se indica que se deben transformar sus políticas para evitar que hayan rescates al sector privado, digamos. Muchas veces lo que pasa es que estas instituciones, más allá de que su funcionamiento antidemocrático en algunos aspectos, siguen financiando programas que lo que hace es que los países sigan pagando la deuda, permitan, digamos, que el país pague la deuda y rescate el sector privado en vez de realizar una reestructuración de deuda como se debe hacer. Entonces, esa política de lo que llamamos no bailout es una política muy importante, eh, que se deben transformar en estas instituciones financieras. Luego, obviamente, los instrumentos innovadores, como también otra colega mencionó, Daniela. Los instrumentos innovadores pueden ser canje de deuda por naturaleza u otros como fondos que se puedan destacar. No son la panacea los canjes hoy por deudas por naturaleza, sí se deben hacer de manera transparente, evitando los costos ocultos que en muchas transacciones existen. Y obviamente hay un tema que quizá en el largo plazo, antes quería mencionar el tema de largo plazo, es, bueno, dos, uno a nivel multilateral, que es, bueno, el establecimiento de un marco multilateral de reestructuración de deuda, digamos, trabajar para el establecimiento de un marco multilateral basado en las Naciones Unidas puede generar bastante alivio. Y también uno de los temas que está en el compromiso de Sevilla y que se viene trabajando con distintos actores es la posibilidad de generar coordinación entre deudores, lo que sería un club de deudores, generar esta conciencia, este intercambio de experiencias, acciones en conjunto entre los países deudores o en países en desarrollo, digamos, que quieran empezar a coordinar acciones y mejorar los términos digamos, contestar las fallas de la arquitectura financiera internacional en conjunto.
existen iniciativas, de hecho, bueno, Latinoamérica ha tenido una importante experiencia con coordinación de deudores en el pasado, que es el Club de Cartagena, que fue básicamente, nada, les recomiendo a todos leer un poco la experiencia. Nosotros hemos publicado un documento al respecto, pero también en su momento ha tenido mucha importancia que hasta, bueno, el gobierno de Estados Unidos, la CIA tiene documentación importante de cómo ha quebrado ese club, pero digamos, dentro de todas estas iniciativas, coordinación internacional y coordinación específicamente entre deudores también resulta importante. Muchísimas gracias, Maya. Luego también vamos a tener una ronda para responder las inquietudes y preguntas de todos los que están asistiendo a a esta vibrante sesión. Los invitamos a que vayan planteando esas dudas, esas inquietudes y pareceres respecto a las exposiciones eh, de nuestras presentadoras en esta sesión. En relación con Daniela, nos preguntamos si podés darnos tu parecer respecto a estos instrumentos de canje de deuda por acción climática, que sabemos que la provincia de Buenos Aires en algún momento pensó en impulsarlos, y precisamente cómo eh, subvertir estos problemas de los cuales nos comentaba Alicia y también Maya, que tienen estos mecanismos. En definitiva, cómo pensar mecanismos de canje de deuda por acción climática que fortalezcan la conservación de ecosistemas claves para los territorios, la resiliencia de las comunidades locales y la equidad social dentro de las sociedades. Bueno, en primer lugar, y también, claro, porque escuchando muy atentamente lo que decían tanto Maya como Alicia, hay una cuestión política que atraviesa, ¿no? No se puede escindir esta discusión de la discusión política. Y hay una política, una discusión geopolítica, por supuesto, a nivel global, que hace, que conduce de alguna manera a actitudes, acciones, definiciones de los países centrales, vamos a decirle, o países como Estados Unidos para tomar determinadas definiciones de financiamiento, de préstamo, de rescate, como están diciendo ahora para Argentina, que no se puede escindir de un análisis político y de su posicionamiento en términos de geopolítica. Por lo tanto, por supuesto, nosotros creemos que esto es ilegítimo, que es una deuda ilegítima, pero la realidad es que después la cargamos años y años los argentinos, digamos. Es muy difícil después revertir cuando un país, una potencia que tiene el poder de definición tanto a nivel ONU o a nivel FMI como Estados Unidos, toma este tipo de definiciones políticas. O sea, es muy complejo. Entonces, cuando nosotros hablamos de canje de deuda, también lo hacemos de un posicionamiento político y señalamos, primero que nada, que los canjes de deuda de los que nosotros hablamos no son mecanismos financieros neutrales, no nos referimos a mecanismos financieros neutrales, sino que son, en esencia, de alguna manera, una exigencia de justicia ambiental desde el sur global hacia el norte global, contaminante y endeudador. Un norte global que desde la colonia, desde tiempos de la colonia, lleva adelante un extractivismo sobre nuestros pueblos que repercutió en una balanza comercial positiva para ellos durante siglos y en un proceso de endeudamiento para nosotros y por supuesto que no redundó en bienestar para nuestras comunidades. Por eso, reivindicar el fundamento político más que económico de los canjes de deuda, porque lo que entendemos es que hay que ir a la raíz del problema o de la problemática que tenemos en la región, que es esta historia de un proceso donde el extractivismo y las deudas se entrelazan. El modelo extractivista impuesta, que nos trajo hasta acá, termina siendo la raíz del endeudamiento de nuestros países, ya que de alguna manera se deterioran los términos de intercambio, el precio de las materias primas que se exportaron es cada vez menor en relación al precio de los productos importados, por ejemplo, este rol de país periférico de entrega o de productos de materia prima por compra de productos manufacturados, por supuesto nos pone una situación de endeudamiento, y la brecha de la balanza comercial, como dijimos, termina de alguna manera siendo cubierta por estos propios, por esta propia deuda.
para que efectivamente los canjes que nosotros planteamos permitan ejercer justicia ambiental, deben contribuir a soberanía local. La mayoría de las operaciones de canje realizadas hasta el momento recibieron crítica también de parte nuestra por alguna ausencia de transparencia y de cesión de soberanía, que es lo que a mí más me preocupa, porque de alguna manera implica negociaciones que son un poco opacas y que están de espaldas a la sociedad y que después es muy difícil saber en qué se compromete el gobierno en el marco de esos acuerdos, al menos de las experiencias que sucedieron, ¿no? Porque los que se realizaron hasta el momento, que son conocidos hasta el momento, estos contratos de inversiones no son públicos, tampoco son claros, y tampoco es claro cuáles son los beneficios que obtienen las ONG que participan de esas operaciones, que son ONG internacionales en todos los casos. Entonces, a través de esta figura de Fondo Fiduciario para la Conservación, las organizaciones que participan, que es donde se depositan los fondos provenientes de los canjes, ¿no? Las organizaciones que participan, que la mayoría, insisto, son transnacionales, internacionales, toman el control de esos territorios. Y de eso viene comunes naturales, porque de alguna manera son o se erigen como administradoras lo mismo. Con lo cual, nosotros estamos del lado de los que cuestionamos ese tipo de canjes que se dieron, como por ejemplo fue el caso de Galápagos, ¿no? Porque ceden soberanía. Entonces, desde la PBA trabajamos en un canje de deuda con el BID, planteamos alternativas para sortear esas objeciones que tuvieron otras experiencias, y lo que nosotros dijimos es que el fondo fiduciario se conforme, pero discutiendo su gobernanza, o sea, garantizando al Estado provincial, al gobierno local, el poder de decisión y veto, ¿no? A través de un comité ejecutivo integrado por el ministerio, en nuestro caso, universidades nacionales con asiento en nuestra provincia, ONGs de trabajo local en nuestro territorio, ONGs nacionales, ONGs que trabajan en la provincia. Y la mayor objeción que nosotros tenemos, saldarla de esa manera, ¿no? Esto de que cederíamos soberanía o hay poca transparencia. Bueno, con esto nosotros saldaríamos eso. Y después también planteamos que esos fondos se ejecuten a través de organismos de Naciones Unidas, pero en articulación y a demanda nuestra, no de ONGs internacionales. Y establecer en la ejecución de esos fondos que son para el destino de conservación, también la puesta en valor de nuestro sistema de áreas protegidas que tenemos creado por ley en nuestra provincia de Buenos Aires, por supuesto con criterios de transparencia y de participación ciudadana. ¿No? Observamos lo que pasó, observamos la experiencia, tomamos las miradas digamos, las perspectivas que hay sobre eso y construimos uno desde una perspectiva política profundamente soberana, que es la que creemos, además, se argumenta en una historia, ¿no? de extractivismo que sufrieron nuestros pueblos. Entonces, bueno, un poco poner la voz, alzar la voz en los espacios internacionales para discutir también estas cuestiones. Está. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, y en buena hora que esta iniciativa haya tenido en cuenta todas estas observaciones que quienes nos aproximamos a estos mecanismos de reestructuración de deuda y nos interesa la acción climática, reparamos o tenemos algunas objeciones, no considerándolos, como nos comentaba tanto Maya y Alicia, como la panacea o la resolución definitiva de estas dos crisis que se superponen. Volvemos a Alicia y tenemos una pregunta también específica para vos, eh, que dice que desde Deuda por Clima han señalado muchas veces que la deuda reproduce en no pocas oportunidades lógicas coloniales y extractivistas. ¿De qué modo la ciudadanía puede involucrarse para cuestionar estas deudas consideradas ilegítimas y evaluar si estos mecanismos de financiamiento son transparentes, accesibles y coherentes con los principios de justicia climática y protección de la naturaleza y de nuestras sociedades?
Muchas gracias. Bueno, sí, en principio iniciar con que la deuda no es un tema solamente técnico, una deuda que se tiene que pagar, es un tema que históricamente ha servido de instrumento para mantener el dominio colonial. Por ejemplo, vemos el caso de Haití con la deuda que tuvo que pagar a esclavistas franceses como reparaciones por la pérdida de sus esclavos y tierras, o sea, reparaciones a los esclavistas, a cambio de la independencia de Haití. Una deuda que le tomó décadas pagar y que desvió recursos que pudieron servir para el desarrollo soberano de una nueva república independiente. Entonces, hay que ver la historia y ver en qué momento estamos en la historia y cómo estas deudas es que no nos corresponde pagarlas. No está, o sea, no está obligada la población a hacer esto y hay mecanismos para disputar este poder. Sabemos perfectamente que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los acreedores no van a anular la deuda en nuestros términos. Desde Deuda por Clima, nuestro llamado principal es a la anulación de la deuda externa. Eso es algo que muchos países titubean en decir o no, ni se atreven a decir de plano, incluyendo países progresistas, liderazgos progresistas, y hablan de mecanismos como los canjes, a los cuales, bueno, ya presenté algunas críticas y en verdad no es algo que vemos de que se pueda hacer mal o bien, es simplemente lo que está desviando la atención de la solución de raíz, que sería ver el origen de estas deudas y cómo estas están operando para sostener el sistema de la deuda que sostiene el sistema capitalista, extractivista y colonial, y que no nos va a permitir transitar hacia, bueno, hacia una transición justa fuera del capitalismo y autodeterminada por los pueblos. Entonces, y además también en los espacios de la ONU, en las COPs, en el Pacto del Futuro, en diversos espacios, bueno, ya se ha reconocido obviamente a la deuda como un problema grave para no, y que impide enfrentar la crisis climática. El problema es que solamente se está haciendo el enfoque, por ejemplo, en los canjes de deuda. No se habla en ningún momento de auditar, ni siquiera se pone en la mesa. Y casi nunca se habla de anular la deuda. Bueno, creemos que eso es un problema importante de parte bueno, los países que participan de estas negociaciones. Además, también entendemos que hay otros actores privados, hay que decirlo, como las agencias calificadoras de riesgo, que también actúan prácticamente como una gobernanza supranacional que impiden a los países tomar decisiones soberanas en torno a su deuda por el miedo a que baje su calificación crediticia y todas las consecuencias que luego eso tiene. Así que también es importante denunciar a estas agencias, el rol que mantienen, los evidentes conflictos de intereses desde hace bastante tiempo y no perder de vista ello. Pero eso no quiere decir que el pueblo no pueda hacer este ejercicio de transparencia, de soberanía, que sea la auditoría integral de la deuda, ¿no? Em, Dicho esto, y para recordar algunos términos en cuanto a las deudas ilegítimas, odiosas, ilegales o insostenibles, por ejemplo, recordemos en cuanto a la deuda odiosa, es que viene de una doctrina jurídica de Alexander Sack desde el año en 1927, que implica que esta deuda implica la ausencia de beneficio para la población, que no fue contraída a favor del interés del pueblo y del Estado, sino contra esos intereses. Además, también la complicidad de los prestamistas. Los acreedores sabían o tenían la capacidad de saber que los fondos prestados no beneficiarían a la población. Por ejemplo, ¿qué hacía el FMI? ¿Qué quería el FMI prestándole a una dictadura, ¿no? Como le ha prestado a Pinochet durante la dictadura que tuvieron? Y luego exigirle el pago a la población en los años que vienen, ¿no? Cuando ya hay democracia. Entonces, hay que considerar esto al momento de hacer de estas auditorías, ¿no? Además, repito, se ha hecho en Ecuador, también se ha hecho una auditoría en Grecia, así que ya hay precedentes de esto. Entonces, o sea, mi pregunta es, ¿por qué no aplicar esto en los países? ¿Por qué no sostener esto como una solución a nivel nacional? Pero que también pueda ser una colaboración internacionalista entre los pueblos del sur para de esta manera hacer este jaque al sistema deuda, al sistema financiero internacional, porque toda esa evidencia levantada luego genera un precedente que luego hasta podría servir para acciones jurídicas internacionales en relación al tema de la deuda. Y como decía Tomás Sankara antes de su asesinato, que es necesario crear un frente unido desde el sur global, ¿no?
Y bueno, además recalcar que todo esto implica la participación activa del movimiento social organizado. Como había mencionado, el tema de la deuda, como no es un tema técnico, es un tema político, no es algo que solo le competa a economistas o a ONGs especializadas en el tema, en estos espacios internacionales y cada vez más inaccesibles, como son las COPs o, bueno, los espacios en general de la ONU, sino que es importante ahondar en la educación política y, bueno, hacerle una invitación porque yo sé que acá hay muchas personas que nos están viendo, que trabajan en ONGs tanto internacionales, regionales, nacionales, a lo largo de Abya Yala, Latinoamérica, que es importante que a los pueblos, a las comunidades con las que trabajamos, con las que se está trabajando, se ahonde en la educación política y popular de lo que representa esta deuda, investigar en las raíces históricas, las raíces políticas, en la disputa del poder que esto significa, las raíces coloniales de esto. ¿Por qué? Porque todo esto va a generar una ciudadanía consciente, organizada, que desde sus propias bases, desde sus propios llamados a, por ejemplo, la soberanía alimentaria, la justicia climática, la justicia de género, entre otros llamados, organizarse para ver desde ese punto de vista cómo la deuda está afectando, ¿no? Cómo la deuda está afectando a las distintas, o bueno, afectando negativamente a la garantía de derechos, tanto humanos y de la naturaleza, ¿no? Em, y eso fue justamente lo que pasó en Ecuador, ¿no? Se unieron distintos movimientos sociales, evaluaron esto, o sea, acompañaron todo el proceso, se movilizaron, porque no es solamente un tema burocrático, sino que es algo que implica una movilización política de la ciudadanía, de los estudiantes, de los movimientos de mujeres, del movimiento indígena, para que todos sepamos que la deuda es un mecanismo de presión que tiene que acabar y que toda la ciudadanía le compete. Además de esto, bueno, recordar que anular la deuda, o sea, porque finalmente la auditoría es el cómo llegar a la anulación de la deuda, esto significaría un primer paso para que se liberen los recursos para la protección de la vida en todas sus formas, promoviendo la justicia climática y ambiental, además de la garantía de otros derechos como la salud, educación y cuidados, que también están relacionados a que se garantice la justicia climática. Y esto es solo un primer paso hacia un escenario postcapitalista que debe ser el horizonte, porque no puede haber transición justa bajo el sistema capitalista, colonialista, imperialista en el que vivimos y cada vez más militarizado. Entonces, esas serían mis principales reflexiones en torno a ello, a que se involucre activamente a la ciudadanía, a los movimientos sociales, y, bueno, con una visión política organizada y siempre haciendo hincapié en la educación popular política. Ahí les he dejado un libro escrito por María Lucía Fatorelli, quien ha liderado la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Brasil. Es un libro que está bastante completo de cómo hacer una auditoría ciudadana, literal, el paso a paso, así que les invito a que lo lean, está en español. Lo hemos leído en Deuda por Clima como parte de nuestras iniciativas de educación política y pues es ello, ¿no? Es organizarse. Si realmente nos tomamos en serio el tema de la deuda, no podemos dejar de ver la posibilidad de auditarla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, y también por compartirnos ese libro, lo mismo que Maya, que para todos los que siguen el chat, también nos compartió el reporte de Júbile, así que están invitados a leer estos materiales que nos compartieron muy gratamente Maya y Alicia. Tenemos un par de preguntas que algunos asistentes fueron ya volcando. Los invitamos a que lo sigan haciendo. La primera pregunta, que es transversal para nuestras tres panelistas, versa sobre el endeudamiento de la región para con China. Si se lo puede calificar como un proceso neocolonial a la luz de estas categorías que hablabas, Alicia, y qué hacer al respecto. Disculpen, ¿me podrían repetir porque se me cortó un poquito la conexión? Bueno, Isabel nos está preguntando sobre el endeudamiento de los países de la región para con China. Si vos en tu caso con las categorías que manejan en deuda por clima,
lo pueden considerar como un mecanismo neocolonial también. Claro. Bueno, en cuanto, bueno, China está teniendo ahorita no solamente un tema de endeudamiento, sino también de ejercicio de proyectos extractivistas a lo largo de la región, en algunos países más que otros, dependiendo de su situación geopolítica. Em, es un tema que también o sea, nos hemos enfocado generalmente más en el norte global, tanto Estados Unidos, Europa, los acreedores del G7, pero sí es importante reconocer el rol que está teniendo China en esto y en el mecanismo de la deuda. Ahora, sabemos que hay diferencias claras entre, digamos, los acreedores occidentales y los que no son occidentales, que quizás también es importante analizar y ver a detalle qué implicancias tiene, pero de todas maneras, ver esta relación de deuda con también proyectos extractivistas que se puedan dar en nuestra región es algo que hay que evidenciar y sobre todo ver en consulta con las poblaciones locales que sufren de estos proyectos extractivistas y estas inversiones de capital y donde sea que venga el capital, qué es lo que está sucediendo en el territorio, cuáles son las demandas de la población, qué es lo que les aqueja, y hacer un llamado también a que países como, bueno, que no sean occidentales, cesen de replicar lógicas que están haciendo países occidentales, claro, con otra visión, con otra perspectiva, obviamente con todas las diferencias que tienen, pero de todas maneras que finalmente si se están dando los resultados de territorios de sacrificio, personas que están perdiendo el agua o no sé, mayor enfoque en la inversión en, no sé, infraestructura en vez de cuidados, garantía de derechos humanos, protección de la biodiversidad, entonces es algo que igual se tiene que denunciar, pero siempre en consulta con las poblaciones locales que lo están sufriendo y también bajo una lectura del contexto geopolítico que se está dando, ¿no? Em, Porque sí, la verdad que lo que tiene que primar es la soberanía de los pueblos, sea en el territorio en el que estén, ¿no? Y que sus tierras sean utilizadas, o bueno, sean preservadas, protegidas con digamos, con la visión que tienen los pueblos que viven en ellas, no bajo ninguna influencia extranjera de ningún tipo, ¿no? Y obviamente esto relacionado, como decía, relacionado tanto lo financiero con lo que sucede en el territorio, porque toda esa inversión se traduce en acciones extractivistas en el territorio también, tanto que sea para pagar la deuda o, bueno, o préstamos o préstamos para hacer megaproyectos, ¿no? Entonces, sí, ello. Ujú. Está. Bien, bueno, muchas gracias, Alicia. No sé si Maya querés hacer algún aporte. Tenemos una pregunta específica para Daniela también. Sí, déjame brevemente hacer un comentario sobre esta pregunta relacionada con China. A ver, porque ¿qué ha pasado desde la crisis, de la última crisis financiera global? Es que ha cambiado mucho digamos, el contexto de los acreedores. Muchos países no, también, esto sí, y empeorado, digamos, como dije anteriormente, la arquitectura financiera internacional y cada vez siendo más desbalanceada, digamos, y el poder más a los acreedores que a los deudores, digamos, que a los gobiernos, nada, y uno de los actores importantes que ha surgido en este proceso ha sido China, en su rol diverso, digamos, en varios roles, ¿no? Pero yo creo que quisiera, relacionado con esto, distinguir algo muy importante relacionado con la deuda, ¿no? Que no es lo mismo, digamos, por ejemplo, me remito al caso Argentina, cuando nosotros hemos tenido créditos con China, han sido todos para, digamos, productivos, represas, inversiones grandes que generan trabajo y desarrollo. El FMI es un deudor en el cual yo no recomendaría nunca, un acreedor, digamos, al cual nunca recomendaría entrar. Vos entrás al FMI y nunca salís. O sea, ¿sabés cuándo entras? No sabés cuándo salís. Argentina, por ejemplo, la deuda actual que tiene con el FMI no la va a poder pagar, no la tiene que, o sea, es increíble lo que ha pasado con Argentina, pero no le recomendaría a ningún país ir al FMI. Es otro tipo de deuda. Digamos, el FMI, bueno, se pueden armar seminarios enteros sobre el rol del FMI o lo que debería ser o lo que es, o cómo es un instrumento, digamos, más de poder de los actores más, digamos, del G7, de los principales acreedores de esa institución, y todavía China no tiene la influencia, por ejemplo, que debería tener, pero digamos, quisiera distinguir lo que sería un acreedor como el FMI, un acreedor como China, al menos en la experiencia argentina, y un acreedor actual que nosotros tenemos, digamos, los créditos para especulación. Cuando un país se endeuda para especular
sin una función, digamos, la deuda es es un instrumento financiero más, quizá, digamos, para desarrollo. Puede ser, pero si vos te endeudás para especular o para, digamos, rescatar al sistema financiero, eso nunca va a repercutir ni en desarrollo, ni en ni bienestar climático, ni para la población. Si te endeudas con un actor como el FMI, vas a tener condicionalidades. Digamos, menciono China en el caso argentino, pero China puede haber sido distintas cosas para otros países y hay otros actores y otros organismos internacionales, por ejemplo en el caso del BID también, o multilaterales, que si uno puede trabajar bien con ellos, repercuten en el desarrollo, mejoran el desarrollo de los países en un trabajo conjunto. Entonces, ese tipo de endeudamiento sí hay que diferenciarlo. Lo demás, cada una, digamos, ha dicho bien lo que opina en su personalidad, persona en general relacionada con la deuda, pero eso sí me parecía importante destacarlo. Muchas Vuelvo, gracias, Maya. Sí, Daniela, antes de hacer tu intervención, tenemos sí. otra consulta que nos acerca Ariel y que versa sobre si en la iniciativa de canje de deuda de la cual hablaron con el BID, tuvieron en consideración la participación de los pueblos indígenas en correspondencia con los procesos de consulta previa en el convenio 169 de la OIT. Bien, las dos. No se trata, bueno, primero la explicación tanto de Alicia como de Maya fue impecable para entenderlo, pero además yo le agrego que de nuevo lo mismo que antes, la política, ¿no? O sea, la definición política, el para qué se toma, en los términos, en qué términos se toma esa deuda y en qué tipo de bienestar, o efectivamente si es el bienestar, si redunda en bienestar para la población. Nosotros lo que nos está pasando puntualmente en Argentina con la deuda que se incrementó con el FMI, que había tomado primero Macri, que se incrementó ahora, y con este vínculo con el Tesoro de Estados Unidos, es que nosotros no tenemos idea cuáles son las condiciones, los condicionamientos que está poniendo el acreedor para estos préstamos. Y sabemos además que, como bien explicaba recién Maya, la deuda con el FMI te condiciona la política económica y social, con lo cual es muy complejo. No importa de quién es el acreedor, sino cuáles son esos condicionamientos que se imponen para ese tipo de deuda. Y por supuesto, cuando la deuda es especulativa, que es lo que nos está pasando al menos en Argentina, no tiene sentido. Nosotros, de hecho, tenemos un problema muy grande y esto va atado a la siguiente pregunta, que es que no estamos pudiendo vincularnos, acceder desde el gobierno subnacional de la provincia de Buenos Aires al financiamiento de, por ejemplo, el BID o el Banco Mundial. Con lo cual, adelanto algo, no pudimos concretar el canje de deuda porque cuando nosotros ya teníamos todo eh, estaba preaprobado y se estaba por firmar el acuerdo, hubo elecciones en nuestro país, ganó el actual gobierno y el actual gobierno definió eh, no tener ningún tipo de convenio con o el BID, el Banco Mundial o la CAF para ningún tipo de política ambiental. Y también cercenó la posibilidad de que los gobiernos subnacionales pudiéramos acceder a ese tipo de financiamiento. Un financiamiento que está bueno, el financiamiento que sí sirve, digamos, un financiamiento que es para obras, un financiamiento que es para poner en valor estas obras que tienen que ver con el sistema de reservas en nuestra provincia o obras que teníamos preaprobadas también de saneamiento de basurales y armado de consorcios y de plantas de transferencia y de plantas de reciclado, que estaba el presupuesto, el acuerdo aprobado con el BID, con CAF, y que se frenaron todos por definición de este gobierno. Hay una definición política en el marco de la firma de la garantía soberana, esto lo puede explicar seguramente mucho mejor Maya y todo el equipo y todo su equipo, digo, pero la verdad es que hoy no estamos pudiendo acceder a ningún tipo de financiamiento para obras, para infraestructura, para proyectos, que es un mecanismo de endeudamiento, pero que sirve, y sin embargo sí se está incrementando la deuda para la especulación.
que en este caso no tiene ningún fin productivo, no tiene ningún fin de generación de trabajo, no tiene ningún fin de construcción o generación de políticas de bienestar o de buen vivir o políticas sociales, pero sí tiene el fin de salvar el sistema financiero, al menos alargar el momento de la crisis acá en nuestro país, que estamos viviendo un contexto electoral. Por lo tanto, y completo la pregunta, no llegamos a poder trabajar con las comunidades, la pregunta de Ariel, porque nos frenaron antes el proyecto, no lo pudimos concretar. Sin embargo, por supuesto, todo lo que hacemos desde el Ministerio, por nosotros sí nos enmarcamos en la ley de Escazú, que en Argentina es ley nacional. Sí nos enmarcamos en el acuerdo de Escazú y nosotros articulamos y trabajamos todo, por supuesto, con mecanismos de gobernanza, con audiencias públicas y particularmente con los pueblos originarios, las comunidades indígenas. Trabajamos en vínculo con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, que tiene a cargo el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas. Así que sí, en caso de que nosotros hubiéramos progresado, el gobierno nacional de Javier Milei nos hubiera permitido progresar con este canje de deuda, seguramente hubieran sido parte de las definiciones, sin dudas. Bien, muchísimas gracias, Daniela, Maya y Alicia. No sé si quieren unos segundos más, no tenemos tanto tiempo, o sea que hay que ser muy rigurosos ahí con el cierre de la sesión, pero dar un último comentario final. Si querés comenzar vos, Maya, y recuperamos ahí el hilo de Bueno, presentación. dale, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un panel muy enriquecedor y una discusión muy oportuna. Y creo que tomo de esto la necesidad, creo que es algo que dijo Alicia y lo quiero retomar y algo relacionado con mi presentación, es retomar esta necesidad de al menos, en este tema es muy importante la coordinación y, sobre todo del sur global, ¿no? Tratar de trabajar esto para el sur global, por el sur global y estar más, digamos, unidos discutiendo esta temática de cómo nos afecta a nosotros y nosotros desde aquí poder tomar las decisiones soberanas que mejor eh, reflejen nuestro desarrollo, ¿no? Así que me quedo con eso en general y a disposición como para continuar la discusión en cuando sea, si es necesario. Bien, muchísimas gracias, Maya. Daniela. Ahí está. No, me sumo al agradecimiento, a la valoración de esta sesión, pero además contarles que estamos trabajando, lo charlamos ayer en la apertura del Congreso, estamos trabajando en un frente ambiental latinoamericano para poder construir una voz unificada en términos de proyectos para presentar en la COP, presentarnos en la COP y poder tener acceso a definiciones de implementación también en la discusión del financiamiento que se está dando o que se da en el marco de las COPs y de los distintos espacios de discusión internacional. Así que estamos armando eso porque efectivamente entendemos que hay que construir una voz desde el sur global, una voz, en nuestro caso, desde nuestra región latinoamericana, con impronta de los gobiernos subnacionales en este caso, que cuando avanzan determinados gobiernos, como es el nuestro, que es un gobierno situado en una perspectiva de derecha más extrema y que niega la crisis climática como tal y que por supuesto no plantean ningún tipo de financiamiento para políticas públicas ambientales. Bueno, los gobiernos subnacionales nos vemos muy afectados por esa definición que toma circunstancialmente el presidente y necesitamos poder trabajar en estos mecanismos y acceder a estos financiamientos desde esta perspectiva soberana del sur global, desde la región latinoamericana. Así que estamos trabajando fuertemente en el armado de ese Frente Ambiental Popular Latinoamericano, que seguramente presentaremos en la COP. Muchas gracias, Daniela, en buena hora por la iniciativa. Y Alicia, ¿algunas palabras finales? Sí, bueno, primero muchísimas gracias nuevamente y segundo que
La deuda es un tema político y siempre lo va a ser y por ende se requiere tener un posicionamiento como tal. No es un tema solamente técnico. Históricamente esto ha causado graves repercusiones a los pueblos y es por ende que la postura siempre tiene que ser política. Y no es que solo, y porque también recordar que la neutralidad o la objetividad que muchas veces se nos piden en espacios multilaterales, ¿a quién sirve más? A quien está ejerciendo un poder opresivo sobre las poblaciones históricamente más marginalizadas. Y por ello es también que, bueno, recalcar este llamado a la anulación incondicional de las deudas ilegítimas del sur global para lograr una transición justa y autodeterminada por los pueblos hacia un horizonte postcapitalista a través de las auditorías ciudadanas e integrales de la deuda y seguir reforzando los mecanismos de educación popular y política que se tenga respecto a ella, porque sin ello y si no tenemos esa visión y ese horizonte, que quizás a algunas personas les puedan incomodar porque no sean objetivos o neutrales, entonces no vamos a lograr realmente lo que se requiere, ¿no? Que es justicia climática. Y la justicia climática es netamente política. La crisis ambiental, la crisis climática que estamos viviendo va a requerir de decisiones y de voluntades políticas. Entonces no podemos separar las cosas. La deuda no es un tema netamente técnico, es político. Entonces, nada, quisiera finalizar con ese mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Nuevamente, muchísimas gracias, Daniela y Maya, por la generosidad de sus contribuciones en esta sesión y ser parte de esta nueva semana de financiamiento climático. Los invitamos a la próxima sesión, de la cual Glenda nos va a hablar con mayor detalle. Muchas gracias, José, Maya, Daniela y Alicia, por el intercambio tan interesante. Y justamente esto nos recuerda algo, que la deuda no solo constituye un dinero que tenemos que devolver, sino que constituye también una tara para otros aspectos de progreso y justicia. Y está muy bien reconocerlo, traerlo a estos espacios, porque también para eso es la Semana del Financiamiento Climático, para mantener este tipo de diálogos y derivar en soluciones. Ya hemos avanzado entonces en el día de hoy y hemos hecho un recorrido por necesidades y oportunidades, conectar lo global con lo local y ahora con justicia y deuda, que hicimos esta aproximación tan interesante desde nuestra perspectiva, desde el sur global. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico de Profonampe, que es uno de los fondos más importantes privados para Perú. Lleva más de 30 años funcionando y por tanto traen a la mesa una experiencia muy, muy interesante. Pero para eso paso la palabra a Alan, que va a moderar esta sesión, y doy la bienvenida a Stephanie. Alan, adelante. Gracias, Glenda. Buenos días o tardes a todas y todos. Mi nombre es Alan Senra. Yo soy asociado de Finanças Climáticas Internacionales para Brasil, de REFLAC. Saludo a todas y todos presentes en este segundo día de la Semana de Financiamiento Climático. Empezaremos ahora el último panel de hoy, que va a ser el proyecto transformador sobre Fondo Profonamp en Perú. Les explico que esta sesión va a tener cerca de 25 minutos en estilo de entrevista. Tenemos algunas preguntas guías, son 5, que serán contestadas en 2 o 3 minutos. Y con mucho gusto me gustaría dar la bienvenida a Stephanie Delgado Schius, gestora de cartera de inversiones de desarrollo de negocios de Profonamp Perú. Stephanie, bienvenida y gracias por su participación. Muchísimas gracias, Alan. A ver, creo que no puedo prender mi video, pero bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con No, todos. de nada, es un gusto recibirla. Bien, empezando entonces, Stephanie, ¿cómo aporta Profonamp desde la gestión de portafolios al desarrollo y logro de objetivos financieros de proyectos? Ahora sí tenemos tu video, Ahora Stephanie, sí, gracias. sí, perfecto. Bueno, buenas tardes con todos.